Muy bien, mis hermanos, vamos por favor a la palabra de Dios, al libro de Jeremías capítulo 3 versículos 14 y 15. Dice la escritura en el versículo 14, leo hoy la Reina Valera del 60. Dice: convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo y os tomaré, uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión. Y el versículo 15 dice: y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Hoy, mis hermanos, predicamos la preciosa palabra del Señor bajo el título Hablemos sobre un pastor. Y nos dice el profeta Jeremías aquí en este capítulo 3, en 2 versículos, se está hablando, hermano, haciendo un comparativo con las mujeres que fornican. Dios las compara con su pueblo. Entonces habla de Judá y de Israel. Y le dice a todos ellos: conviértanse, hijos rebeldes, porque yo soy su esposo, dice el Señor. Por eso se queja de las esposas que no son fieles. Dice el Señor que va a tomar, escucha, uno de cada ciudad y dos de cada familia. Es la forma como Dios crea orden en su pueblo. Aquí estamos viendo a Dios administrando las cosas de Él. Y qué extraordinario, hermanos, que el Señor, después de tomar todo un pueblo de la forma como Él decidió hacerlo, dice que va a nombrar pastores según su corazón. O sea, es Él el que decide quién va y quién no va. Y ellos van a apacentarlos con ciencia y con inteligencia. Como todo en la vida, hermanos, Dios es el que decide qué hacer y cómo se hace. Un pastor, hermanos, para muchas personas puede ser alguien importante, puede ser alguien especial. Para muchos no es importante, pasa desapercibido. Es más, otros son odiados. Pero si el Señor nos escogió para hacer un trabajo por su misericordia, lo haremos. No es sencillo. Algunas personas piensan que ser pastor es muy fácil. Es más, como hay unos modelos donde hay gente enriquecida, pues muchos piensan que pueden así salir de problemas. No es así. Realmente no es así. Aquel que habla de sí mismo, dice el Señor Jesucristo, su propia gloria busca. Pero todos aquellos que queremos hablar de aquel que nos envió, como el mismo Señor Jesús, que es pastor, pues no va a ser así como la gente lo piensa. ¿Cómo debe ser entonces identificado un pastor? Primera de Corintios capítulo 4 versículo 1 y 2 nos dice el apóstol Pablo: así pues, téngannos, porque Él es un pastor, los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Hermanos, como dice el mismo Pablo, que deben ser interpretados los pastores para los hombres. Entonces, servidores primero que todo. Recuerda que el Señor mismo nos dice que Él vino a servir y no a ser servido. Ahí hay una gran diferencia. Si hay muchos hombres de Dios que se dedicaron a que los sirvan, pues ya ves que bíblicamente nosotros debemos es servir y no ser servidos. Y administradores de los misterios de Dios, sí, porque Dios revela a un pastor para que pueda hacer su trabajo, las cosas que ocurren, y por eso hay dones del Espíritu Santo. Todos los dones capacitan, hermano, a aquel que tiene un ministerio para que lo haga bien. Nuestro trabajo no es natural como muchos ven. No se trata de abrir una iglesia con 4 paredes y llamar para que la gente entre y se congregue. Es Dios el que hace el trabajo. El mismo Señor dice que Él es el que envía a las personas directamente de la forma que Él haya escogido para que lleguen a los pies del Señor.
Bueno, administradores entonces de los misterios de Dios y sobre todo fieles. La palabra dice entonces siervos. Un siervo es un sirviente. Yo en mis predicaciones, hermanos, no me canso y me gusta. Me siento bien en decir que soy un sirviente. Y no me siento mal, no porque no compagine con los direccionamientos del mundo que dicen que entre tú más grande seas y entre más títulos ostentes, pues eres mejor. No. Ser un siervo, un sirviente de Cristo es lo mejor que por lo menos a mí me ha pasado. Somos administradores, significa que Él nos pone a gobernar. Una de las formas que la palabra dice acerca en la raíz hebrea, que es un pastor, es también un gobernante, un administrador. Y sobre todo tiene que ser una persona absolutamente fiel. Fiel es el que nos llamó, hermanos, para hacer un trabajo. Fiel es aquel que también es llamado. Muy bien. El Señor dice entonces, hermanos, quién es y quién no es, y la forma como Él los escoja le corresponde a Él. Hay muchas personas haciendo este trabajo que no fueron llamados, seguramente sí. Personalmente yo me demoré muchísimo tiempo porque quise asegurarme que realmente yo era un pastor, porque es un trabajo de demasiada responsabilidad, porque no se le da, hermanos, cuentas a un hombre, sino se le da cuentas al Altísimo. Por eso, aunque me demoré mucho tiempo y mis pastores me decían a cada instante que qué pasaba con mi ministerio, que por qué no empezaba a hacerlo, pues la verdad tuve temor de Dios, de haber actuado tal vez en la mente, en la carne, pero esperé hasta que el Señor realmente hizo lo que tenía que hacer y era llamarme a mí directamente, porque muchos son llamados a través de otras personas y eso confunde realmente a aquel que es llamado para hacer este trabajo. Efesios 6, desde el versículo 19, dice la Biblia, el apóstol Pablo, oren por mí a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Nosotros lo que hacemos simplemente es comunicar, dar a conocer el misterio del Evangelio, las buenas nuevas del Señor Jesucristo, por el cual él mismo dice, soy embajador en cadenas. Mira, eso debemos ser todos los que trabajamos para Cristo, los que nos llama Él pastores, alguien que es un embajador en cadenas. Sí, tampoco, hermano, me da pena ni vergüenza decir que soy un esclavo. Soy un sirviente, soy un esclavo. Y entre más esclavo sea del Señor, mejor seré para su obra. Ninguno de los que decidimos servir al Señor somos perfectos. No existe sobre la tierra un ser perfecto. Cometemos errores, pero nos ha enseñado el Señor en estos días que el único que enseña, que es maestro y que no tiene nada que aprender, es el Señor Jesucristo. Pero nosotros que servimos al Dios viviente, enseñamos, pero continuamente aprendemos. Porque se trata, hermanos, de que hagamos una obra como a Él le plació, con vasijas de barro. Somos vasijas de barro, somos seres humanos imperfectos. Dios no buscó, para que este tema te quede claro, a un pastor porque es perfecto y es el mejor y el más sobresaliente. La Biblia dice que de lo vil y de lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Luego nos vio viles y menospreciados y nos llamó a ser vasijas de barro. Recuerda que el barro es lodo con agua, seco en manos de un orfebre, de una persona que sabe manipular y hacer cosas maravillosas, nuestro Dios. Así le plació al Señor. Eso es lo que somos nosotros. ¿Por qué? Porque Él quiere que nosotros, los que le servimos, seamos humildes. Y por eso es el área que más trabaja en nosotros. La humildad tiene que doblegar a su siervo porque el humilde está cerca del Señor. El altivo está lejos. Y Él quiere a sus siervos a su lado. Luego todo el tiempo, hermano, hay las pruebas. Y las pruebas son precisamente para que seamos transformados.
Las normas de un pastor, primera de Pedro 5, del 1 al 5. Dice el Señor: ruego a los ancianos. Una palabra para referirse a un pastor es anciano, no porque sea anciano de días, sino el anciano que tiene ya la experiencia y la madurez, fue el que el Señor escogió. Los ancianos que están entre vosotros y yo, dice Pablo, anciano también, o sea, pastor, con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. ¿A qué mandó el Señor? Apacentar la grey de Dios. Apacienten entonces las ovejas. Los pastores que estaban viendo cuando el Señor Jesucristo llegó a esta tierra, hermanos, estaban vigilando, apacentando por turnos, porque estaban vigilando las ovejas de su rebaño. El Señor hace la mejor comparación de todas, que es un pastor de ovejas. Los pastores de ovejas, por ejemplo, como David, él era pastor de ovejas y el Señor lo llamó a pastorear de verdad hombres. Llegó a ser un rey, un salmista, un ícono en el Evangelio, un pastor. Pero es sencillo. Era una profesión muy común y muy simple. No se era pastor porque era grande, sino al contrario, porque era muy humilde. Pero tenía que ser muy valiente porque tenía que enfrentarse a fieras del campo, a osos y leones, y salvar de las garras y los colmillos de las fieras a las ovejitas. Por eso tal vez el Señor comparó siempre a la relación que existe entre la iglesia y Él. Él es el pastor, es el mejor, no existe otro mejor pastor que Jesucristo. Y nosotros solamente somos sus seguidores, sus sirvientes. Apacienten entonces la grey que está entre vosotros. Cuiden de ella, no sea por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta. Escucha esto. Tú ya tienes madurez para ver si hay ganancia deshonesta en el que te está guiando, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están, hermano, sobre vosotros. El Señor no nos mandó a nosotros realmente a pastorear, a dirigir un rebaño para que seamos los amos o para que seamos los dueños de las ovejas. El Señor Todopoderoso nos dice que somos esos esclavos, esos sirvientes que le van a cuidar a Él sus ovejas. Las ovejas, es claramente establecido, hermano, en el libro de Pedro, son del Señor y yo lo único que debo hacer es apacentarlas. Entonces, cuidándolas, debo hacer mi trabajo voluntariamente, no debe ser, mi hermano, un trabajo a la fuerza, no por ganancia deshonesta. Yo no puedo convertirme en alguien mercantilista con lo que le pertenece a Dios. No debo tener un señorío, simplemente debo gobernarlas, administrarlas, pero el que es dueño de la oveja es nuestro gran jefe, el pastor de los pastores, Jesucristo el Hijo de Dios. ¿Qué debemos ser nosotros? Ejemplo, hermano, de esfuerzo, de trabajo, de lucha, de la predicación, del estudio, de la enseñanza, de la oración. Debemos orar, debemos vigilar, debemos estudiar, debemos meternos con Dios para que Dios nos dé la capacidad, hermano, porque no viene de nosotros. Un pastor hecho a sí mismo y moldeado por él mismo no va a lograr hacer lo que Dios quiere. Pero si el Señor lo hace, él sí lo logrará. Dice la Biblia: cuando aparezca el príncipe de los pastores, o sea, nuestro jefe, el Señor, vosotros, los pastores, recibiréis la corona incorruptible de gloria. Sí trabajo por una corona, porque esa corona no la da el mundo, solamente la da nuestro príncipe de los pastores. A los jóvenes, le dice el apóstol, estén sujetos a los ancianos, o sea, a sus pastores, y todos, sumisos unos a otros, revístanse de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Lo que más le cuesta al ser humano cuando se mete con Dios es la humildad. Es el trabajo más duro, es la enseñanza más fuerte, porque se está muriendo el ego. El ego tiene que morir, hermanos, y por eso pasaremos por pruebas terribles, donde difícilmente se muere el ego si no se deja matar fácilmente. Hay que llevarlo a la cruz.
El Dios del cielo nos enseña que Él, el Padre, es un pastor. Y lo dice el Salmo 23 por inspiración del Espíritu Santo a David. Jehová es mi pastor. Mira, Jehová habla del Padre, nada me faltará. El Señor trae la provisión, hermano, para nuestra vida, su comida, su alimento, lo que necesita, y también la dotación. Una cosa es la provisión y otra cosa es la dotación. La dotación es lo que yo debo obtener para hacer mi trabajo. El Señor nos da las armas, las herramientas espirituales, porque no son naturales, no son carnales, sino son poderosas en Dios. Dice la Escritura, son armas para defender a las ovejas de las fieras. Un pastor tiene que luchar, tiene que pelear, tiene que luchar contra el enemigo, hermano, espiritualmente, porque a la sombra veíamos nosotros a David peleando con un oso o con un león. Hoy son principados, potestades, huestes de maldad, gobernadores, son demonios. Muy bien, provisión y dotación. En lugares de delicados pastos me hará descansar. El Señor dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Él me hace descansar, con Él obtendré descanso. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Pastorear significa gobernar, cuidar, vigilar, proteger, amamantar. Nuestro Dios es el Shaddai, hermano. Él es quien da la provisión. Vigila, apacienta, dirige y también consuela. Muy bien, confortará mi alma. Confortará viene de confort, o sea, de descanso también. Isaías 40:29 dice que la Biblia que el Señor da esfuerzo al cansado, multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Habla de los muchachos que se fatigan, se cansan, los jóvenes flaquean y se caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán, hermano, sus alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Él me guiará, mira, Él también es guía, por sendas de justicia, por amor de su nombre. La guianza también es de un pastor. Aunque ande en valle de sombras de muerte, en peligro de muerte, como muchas veces nos ha tocado estar, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Ahí está lo más importante, el respaldo. Nosotros sabemos, hermanos, que el Señor nos prometió estar, dice la palabra, hasta el último día. Y he aquí que yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. ¡Qué bendición! Nunca estaremos solos. Ese es un pastor, el que acompaña. Para que haya, hermanos, sombras, se necesita la luz. Entendamos bien este concepto. Cuando alguien dice en sombra de muerte, el valle de sombra de muerte, mira que para que exista la sombra tiene que haber luz. Jamás verás una sombra sin que haya actuación de la luz. Jesucristo es la luz. Por más que haya valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque para que haya sombra tiene que haber luz, y Él ilumina en medio de la oscuridad. Él prometió estar conmigo, Él prometió protegerme, Él es mi luz en medio de cualquier sombra. El Señor es mi pastor, su vara y su cayado me infundirán aliento. Hermano, esa es la fuerza del Señor. La vara protegía, mira qué tremendo, de los depredadores, hermano, a las ovejas. El cayado era una herramienta de guía. Tenía un gancho al final del entorno, en el extremo, que al ponerlo alrededor del pecho de la oveja quedaba tranquila. Sabía que había un pastor y que había una vara y que tenía un cayado y que decía, aquí estoy. Y la oveja descansaba. Qué tremendo es el Señor, hermano. Cómo compara las cosas de este mundo con la grandeza de su gloria. Estas dos herramientas juntas proveían tranquilidad entonces a la oveja. Aderezas mesa delante de mí, de la presencia de mis angustiadores. Aderezar una mesa es poner ahí toda una serie de alimentos. Lo hace el Señor delante de tus enemigos. Cuando tus enemigos creen que tú estás caído, aporreado, totalmente
destruido y acabado, el Señor lo que hace es que pone una mesa de alimentos delante de ellos. Luego quedan avergonzados. Qué tremendo mi pastor, avergüenza a mi enemigo. Cuando David peleaba, hermano, por las ovejas y les daba golpes con su vara y su cayado, las ovejas quedaban felices mirando que había alguien que las protegía. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. El aceite es presencia del Espíritu Santo, pero ¿saben? Los pastores de ovejas del oriente ungían a sus ovejas con aceite, las llenaban en sus cabezas porque se enredaban con el alambrado, con lo que tenían para que no se salieran, para que no se saltaran el cerco. Cuando ella se enredaba, pues golpeaba, se movía porque se atascaba y el aceite rodaba y ella se podía librar. Qué hermosa comparación, hermano. El Señor es nuestro pastor y nos unge con aceite, la hermosa presencia del Espíritu Santo. Ciertamente el bien y la misericordia, dos cosas que me da el Señor, me seguirán todos los días de mi vida. Bien y misericordia. Sin la misericordia de Dios, yo no soy nada, ni soy nadie. Y el bien que me causa Dios es el que me tiene vivo, hermano. Eso lo debemos nosotros entender. ¿Quién lo hace? El pastor. Y en la casa del Señor moraré por largos días. Eso nos habla de vida eterna. El único que promete vida eterna es nuestro pastor. Entonces, no te olvides, según la enseñanza del rey David, Salmo 23, Dios Padre es también un pastor. Nada me faltará, me dará descanso, me pastoreará, me confortará, me guiará, me acompañará, me alimentará, dejará en vergüenza a mis enemigos, me ungirá con aceite, veré el bien, veré la misericordia y tendré vida eterna. Todo eso hace un pastor, el pastor todopoderoso. Pero Jesús, el Hijo de Dios, también es un pastor. Al fin y al cabo es su Hijo y es quien a nosotros nos cuida hoy. En el capítulo 10 de Juan, voy a leerte la versión TLA, habla del ejemplo de un pastor de ovejas. Jesús les dijo: ustedes saben que solo un ladrón y bandido entra al corral saltando la cerca. En cambio, el pastor de las ovejas entra por la puerta. Cuidado, hermano, con los falsos pastores y los falsos maestros. Esos entran por detrás. Esos no se entran por delante. Los que están buscando siempre ver que las ovejas sean robadas. ¿Quiénes son entonces los que entran por detrás? Ojo con esos falsos maestros y pastores. Segunda de Pedro 2, del 1 al 3 nos dice: en Israel hubo también algunos que decían ser enviados por Dios, pero no lo eran. Así también entre ustedes habrá quienes se crean maestros enviados por Dios sin serlo. Ellos les darán enseñanzas falsas y peligrosas. Cuidado con eso. Hay mucha gente que quiere hoy, hermano, que usted cambie la Biblia por otra, que ya no hablen de la salvación como siempre habló Cristo. La doctrina básica que tú la conoces. A ver, hermano, tú ya tienes edad y como dice el apóstol Pablo, ya te pueden dar comida sólida, no leche. Mira esto. Ellos le darán enseñanzas falsas y peligrosas sin que ustedes se den cuenta. Y hasta dirán que Jesucristo no es capaz de salvar. ¡Qué terrible, hermano! Por eso, cuando ellos menos lo esperan, serán destruidos por completo. Mucha gente vivirá como esos falsos maestros, haciendo todo lo malo que se les antoje. Por culpa de ellos, la gente hablará mal de los cristianos y de su modo de vivir. Eso nos ocurre hoy en día. Esos falsos maestros desearán tener más y más dinero. Eso es importante que lo veas. Ahí está el Señor mostrándonos cosas tremendas. Y lo ganarán enseñando mentiras. Pero Dios ya decidió castigarlos desde hace mucho tiempo y no se salvarán de ese castigo. Qué terrible, hermano. Ganar dinero con las enseñanzas de la palabra y no tener temor del Dios que fue el que las hizo. Mateo 23:15 dice: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Palabras del Señor Jesucristo. Aquí te está enseñando el pastor de los pastores. ¿A quién le habla el Señor? A los escribas y fariseos hipócritas,
que recorren el mar y la tierra para hacer un prosélito. O un prosélito es alguien que tiene una fe y lo cambian al judaísmo, algo que está ocurriendo hoy en día. Muchos hombres dicen que son de Dios y son ahora rabinos, pero convertidos al cristianismo, entonces son mesiánicos, pero te llevan a que empieces a hacer otra vez obras, a guardar la ley, las obras de la ley, como está escrito en la ley de Moisés, para que tú te salves. Una cantidad de normas que ya las hemos visto y las tenemos, hermanos, en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Pero hoy en día convertirse en un prosélito significa dejar a Cristo y decir que a mí me salva la ley. Eso, hermanos, es terrible espiritualmente, y cuando llegan a hacerlo, mire, el Señor dice, cuando ustedes recorren el mar, la tierra y hacen un prosélito, y cuando llega a hacerlo, o sea, cuando lo convierten al judaísmo, lo hacéis hijo del infierno 2 veces más que vosotros. No lo digo yo, lo dice la Biblia, Jesucristo el Hijo de Dios. Cuidado con los que a esta hora de la vida te están diciendo, no, la ley hay que guardarla. ¿Quién dijo que no? Y se dejan crecer la barba. Y bueno, hermanos, a nosotros no nos salvó las obras. Está escrito, no lo digo yo, nos salvó la gracia, la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. El que cuida la entrada la abre, y el pastor llama a cada una de sus ovejas por nombre, y ellas reconocen su voz. Luego el pastor las lleva fuera del corral, y cuando ya han salido todas, él va delante de ellas. Qué tremendo, Jesucristo es el camino. Tú no sigues a Cristo porque eres de otro, tú sigues a Cristo porque eres de Él. El Señor te habla y tú oyes. Hay gente que dice que Dios no le habla, y Dios no le habla, le grita, pero no eres oveja entonces del Señor. Porque la Biblia está diciendo que si tú entiendes que Jesús te llamó, es tu pastor. Las ovejas que oyen a Dios nunca se perderán. Escucha esto, nunca se perderán. Pero no seguirían a un desconocido, más bien huirían de él, pues no reconocerían su voz. Cuando tú no reconoces la voz del Señor, pues no eres oveja del Maestro. ¿Qué es eso? Discernimiento. Las ovejas intuyen el peligro, salen corriendo. Jesús les puso el ejemplo anterior, pero ellos no entendieron lo que les quiso decir. ¡Qué terrible! Jesús es el buen pastor. Entonces el Señor les explicó el ejemplo. Yo soy la puerta de las ovejas. Mira, nadie puede entrar al reino sino por Él. Él es el camino, la verdad, la vida, y nadie llega al Padre sino por Él. Entonces Él es la puerta. ¡Qué tremendo! Todos los que vinieron antes que yo eran bandidos y ladrones, por eso las ovejas no les hicieron caso. Mucha gente no le hizo caso a todas las enseñanzas, hermano, del Antiguo Testamento. ¡Qué cosa tan terrible! Se siguieron siendo, hermano, ovejas de Dios. Los ladrones nunca las tocaron. El Señor dice, yo soy la puerta del reino. Cualquiera que entre por esta puerta se salvará. Podrá salir y entrar y siempre encontrará alimento. Yo puedo salir y entrar porque Dios me da libertad, pero yo siempre encontraré alimento. Cuando el ladrón llega, se dedica a robar, a matar, a destruir. Yo he venido para que todos ustedes tengan vida y para que la tengan en abundancia o plenamente. Yo, dice el Señor, soy el buen pastor. El buen pastor está dispuesto a morir por sus ovejas. Algo que nos enseña a nosotros. ¿Hasta dónde puedes ir tú como pastor, hermano, a proteger una oveja? El Señor nos lo dijo, hasta la muerte. El celo del Señor por las ovejas es grande. El que recibe un salario por cuidar a las ovejas, o sea, un pastor asalariado, huye cuando ve que se acerca el lobo. Tristemente, muchos hombres que se dicen de Dios, cuando hay un demonio, cuando hay algo terrible, pues no les interesa meterse en problemas. Sé de pastores que han dicho, no, ore. O sea, defiéndase solo. No, hermano, eso no es lo que dijo el Señor, está en la Biblia. Deja a las ovejas solas porque Él no es un pastor y las ovejas no son suyas. Por eso cuando el lobo llega y ataca a las ovejas, ellas huyen por todos lados. Y es que a ese no le interesan las ovejas, solo busca el dinero, por eso huye.
Así como Dios mi Padre me conoce, yo le conozco a Él y de igual manera yo conozco a mis seguidores y ellos me conocen a mí. Yo soy su buen pastor y ellos son mis ovejas. Así como el buen pastor está dispuesto a morir para salvar a sus ovejas, también yo estoy dispuesto a morir para salvar a mis seguidores. Qué tremendo, hermano. Ese sí que es un pastor. También tengo otros seguidores que ustedes no conocen. Son ovejas que traeré de otro corral y me obedecerán. Así tendré un solo grupo de seguidores y yo seré su único pastor. Mi Padre me ama porque estoy dispuesto a entregar mi vida para luego volver a recibirla. Nadie me quita la vida, sino que yo la entrego, porque así lo quiero. Tengo poder para entregar mi vida y tengo poder para volver a recibirla. Pues esto es lo que mi Padre me ha ordenado hacer. Mis hermanos, recordemos esta enseñanza. Los pastores somos siervos, somos sirvientes, somos esclavos del Evangelio. Somos administradores de los misterios de Dios, lo dice la Biblia. No somos dueños de ninguna oveja, pero tenemos que protegerla hasta donde ellas nos dejen. Las amamos, las vigilamos, las cuidamos. También tenemos que corregirlas, porque una de las cosas que es un pastor es un administrador. Si un pastor no protege su oveja, tendrá que darle cuenta a Dios, porque nosotros cuidamos almas y por eso hay que ser celoso. Hay que vigilar dónde está la oveja. Y no es que un pastor tenga, por ejemplo, que darte permiso para ir a algún lado. Así no es. Es que tú le digas a un pastor si tienes algo especial, un viaje o lo que sea, para que el pastor ore por ti. Eso es diferente. Cada persona es dueña de sí misma y le dará cuenta a Dios, pero nosotros damos cuenta de las almas que Él nos entregó. Hermanos, la Biblia dice, Hebreos 13:17, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas, mire, como quien ha de dar cuenta, porque el Señor nos va después a llamar a cuentas, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. El libro de Juan en el capítulo 21, desde el versículo 15, nos habla, hermanos, de algo especial que le pasó a Pedro con el Señor Jesús. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Él le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Los corderos son las ovejitas pequeñitas. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. El versículo 17 dice, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. El número 3 es revelación. Hermanos, ¿qué le reveló el Señor a Pedro? Que era un pastor. Y para ser pastor se necesita lo que dice la Biblia, amarlo. Y amarlo más que los demás. La gente piensa que todo el mundo puede ser un pastor y no es así. Porque el Señor le pide a un pastor, hermano, absolutamente todo. Mira lo que dice la Biblia en el libro de Mateo capítulo 10 versículo 34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Los pastores, a no ser que vengan de familia de pastores, siempre tendremos problemas con la familia, porque eso nunca se había visto. Que alguien dedicara su vida a Dios no era común en su casa. Por eso hay disensión y el Señor dice, vine a traer eso. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. Y este versículo hay que entenderlo bien. Dios no divide las familias por destruirlas, sino porque llama a un siervo para que trabaje.
El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Escucha esto, el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Muchos, hermano, hemos hallado la vida eterna desde aquí con el Señor Jesucristo, haciendo todo lo que podemos hacer, con errores y fallas, pero con su ayuda. ¿Hemos perdido nuestra vida? Sí. ¿La vida que teníamos antes? Sí. ¿Tenemos otra vida? Sí. ¿Llevamos una cruz todos los días? Sí. ¿Tenemos que sufrir, llorar por apacentar a una oveja? Sí. ¿Es difícil? Sí. Mucha gente no sabe que muchos pastores pierden inclusive sus familias, porque no es fácil. El tiempo, hermano, que se le dedica a la obra de aquel que realmente no es un asalariado es absolutamente todo del Señor. Por eso cada vez que tú pienses en alguien que de verdad te ama, obviamente, fuera del Señor Jesucristo, piensa en tu pastor, ora por ellos, para que el Señor te bendiga. Mis hermanos, agradecemos al Señor por la oportunidad de predicar su palabra y si el Señor lo permite, estaremos de nuevo el próximo domingo en otro culto dominical. Que Dios te bendiga y te guarde.